No recuerdo cuántas veces habré dicho esta frase: a programar se aprende programando y no necesariamente tenemos que comenzar por crear grandes aplicaciones. Tan importante como crear software es aprender a desarrollar nuestra lógica de programación. Básicamente los mecanismos que nosotros utilizamos con código para resolver un problema. Y justamente para conseguir esto están los retos de programación. Por eso en este tutorial te voy a enseñar cómo resolver 6 muy típicos, que incluso podrías encontrarte alguno durante una prueba técnica en una entrevista de trabajo. Así que comenzamos a picar. Bienvenidos a MoureDev by Bryce Moure. Tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. Desde que comenzó 2022, semana a semana estamos resolviendo en comunidad diferentes retos de programación. Propongo un reto y a la semana siguiente lo corrijo en directo. Yo propongo mi solución y vosotros y vosotras las vuestras. Toda la información y retos las puedes encontrar en retosdeprogramación.com. Simplemente si te diriges a la sección de retos semanales, podrás encontrar todos los retos con su respuesta que hemos corregido a lo largo del año. Y también vídeos en los que te explico cómo hacerlo. Por supuesto, todos estos retos los encontrarás en GitHub, ya que allí estará todo su código fuente. Si quieres apoyar este proyecto, siempre puedes hacer un start. Es como dejar tu like en este repositorio. Y si quieres ver todas las soluciones aportadas por la comunidad, tienes que irte a Pull Request. Allí encontrarás el número de reto seguido del lenguaje que se ha utilizado para corregir. Con esto lo que te quiero decir es que puedes utilizar cualquier lenguaje para llevar a cabo estos ejercicios, ya que lo importante no es el lenguaje, sino el proceso lógico que hemos seguido. En retosdeprogramación.com encontrarás toda la información y por supuesto los 6 ejercicios que vamos a explicar, que hasta en uno de ellos te voy a contar una anécdota de la que creo que podremos aprender mucho. Pero antes de comenzar, permíteme un único minuto para hablarte del colaborador de este vídeo, ya que me ayuda a que siga creando contenido semana a semana. Hostinger es la plataforma de hosting profesional a bajo coste. En ella podrás encontrar diferentes planes de hosting para crear tu web. También, si tu proyecto necesita recursos a gran escala. Por supuesto, podrás contratar dominio e email profesional. Y una vez contrates los servicios, será muy fácil configurarlos. En base a tus necesidades, se te recomendará la configuración perfecta. Aquí puedes ver cómo quiero utilizar el hosting para crear mi propio portfolio. Hasta podría migrar mi web si ya la tuviera hecha, o incluso instalar desde la propia web de Hostinger un CMS. Para ayudar a nuestra comunidad, Hostinger ha creado el código MoureDev. Lo podrás aplicar en cualquiera de tus compras y se te aplicará un descuento al instante. Recuerda la importancia de tener presencia online y cómo plataformas como Hostinger nos pueden ayudar ahí. Como siempre, todos los enlaces de interés los tendrás en la descripción del vídeo. Llegó el momento de explicar cómo resolver estos 6 retos de programación. Retos de programación que podrás encontrar en la web numerados entre el número 41 y el número 46. Existen vídeos con todos los anteriores retos ya corregidos. Y en nuestro servidor de Discord encontrarás un canal que se llama Reto Semanal, donde puedes aportar ideas o hacer preguntas. Y por supuesto, ayudar a la comunidad. También decirte que Twitch es la plataforma donde cada semana corrijo cada reto en directo, siendo cada uno de ellos independiente. No hace falta hacer el reto de la semana pasada para hacer el siguiente. Y por supuesto te recomendaría que si quieres puedes empezar por los primeros retos, ya que tampoco te tienes que quedar con el reto que estamos resolviendo esa semana. Ahora sí, pasemos a los retos. Para explicártelos voy a utilizar el lenguaje de programación Kotlin. Es el que yo empleo para crear aplicaciones Android. Pero no te preocupes, vuelvo a repetir que lo importante es entender el proceso lógico, ya que en cualquier lenguaje se va a resolver de forma muy parecida. Las soluciones que yo intento aportar y las que dejo reflejadas son soluciones que no son ni muy fáciles ni muy difíciles, para que así, aparte de la gente que tiene más conocimiento, también puedan entender estas soluciones la gente que está empezando. Como siempre, formas de solucionar un problema hay infinitas, y no quiere decir que la mía esté mejor o peor. Simplemente es una opción correcta que yo he considerado. El reto 41 nos hablaba de la ley de Ohm. Básicamente lo que se nos pedía es crear una función que fuera capaz de resolver la fórmula principal. Una función a la que le tendríamos que pasar 2 parámetros y calcular así el tercero. La ley de Ohm es algo así como que la diferencia de potencial, el voltaje, es igual a la resistencia por la intensidad. Esa es la fórmula fundamental y podíamos buscarla en cualquier lado en internet. De lo que se trataba es de crear una función a la que le pasásemos 2 parámetros. Por eso yo indico que puede recibir 3, los 3 parámetros, pero solo la vamos a considerar correcta cuando se nos pasen 2 de ellos y el tercero sea nulo. Tendremos el caso en que v y r sean distintos de nulos y la i sea nulo. También el caso en el que v e i sean distintos de nulo y la r sea nula. Y un último caso en el que r e i sean distintos de nulo y la v sea nula. Esos son los únicos casos válidos. En caso de que no se cumpla ninguno de estos if, tendremos que decir que estos valores son inválidos, ya que no se nos ha pasado ningún valor, se nos han pasado 3 o solo 1. Solo damos por bueno que se nos hayan pasado únicamente 2. Y lo único que hacemos es despejar
calcular la incógnita en cada uno de los casos. En un caso calcularemos la i, en otro caso la r y en otro caso la v, dependiendo de los parámetros que nos lleguen a la función. Todo basándonos en esta fórmula fundamental. Otra cosa importante en este ejercicio era aprender a trabajar con valores formateados, ya que en el enunciado os decía que debía estar redondeado a 2 decimales, con lo cual teníamos que buscar en el lenguaje que estábamos utilizando cómo hacer esto. Básicamente en mi caso he creado este patrón que nos dice que va a tener estos 2 decimales únicamente, y en el momento que calculamos la incógnita y le aplicamos el formateador nos devuelve estos 2 decimales. Si yo iniciara mi programa para calcular todos estos casos de prueba que he planteado, veríamos lo siguiente. Como existen casos inválidos, algunos que resultan infinito, otros que resultan 0, y en los casos que el resultado posee decimales únicamente tiene 2. Te recomiendo que revises detenidamente cada uno de estos casos. En el reto 42 teníamos un ejercicio muy típico, un conversor de temperatura, una aplicación clásica que puede aparecer en nuestros portfolios. Básicamente teníamos que crear un conversor de grados Celsius a Fahrenheit y de Fahrenheit a Celsius. Para ello, nuestro programa recibiría algo así: diferentes valores en el que solo tendríamos que dar por buenos los que tienen el símbolo de grados seguido de C o de F. Si le pasamos casos incorrectos como este que tiene un 100, este que lleva 100A que no significa nada, o en este caso que solo estamos hablando de las unidades, el programa tiene que dar error. En la solución que yo he planteado, un error representado por un retorno de nulo, ya que el nulo indica que esta función no ha sido capaz de realizar el cálculo. Nuestra función recibirá un string y retornará otro string que puede ser nulo. Por supuesto, si quieres puedes decidir lanzar una excepción. Yo he preferido trabajar con nulos. Este caso es curioso porque también vamos a utilizar un formateo de decimales, algo que vimos en el ejercicio anterior. Lo siguiente que tendremos que hacer es de verdad comprobar si la cadena de texto es correcta. En este caso elimino los espacios en blanco y compruebo si posee el signo de grados y la C, y por el contrario el símbolo de grados y la F, ya que la conversión será diferente en el caso de que me lleguen grados Celsius o Fahrenheit. Una vez hago esto, lo siguiente que teníamos que hacer era buscar la fórmula de conversión. Si yo tenía grados Celsius, tendríamos que multiplicarlo por 9/5 y sumarle 32. Con esto obtendríamos Fahrenheit. En cambio, si tuviéramos Fahrenheit, tendríamos que restarle 32 y multiplicarlo por 5/9. Esto es una fórmula que teníamos que buscar. Ya sabes que el trabajo en programación muchas veces también es googlear. No tengo por qué saberme este cálculo de memoria. Si realizando este cálculo saltaba algún tipo de excepción, quería decir que nuestra cadena de texto no era de todo correcta, ya que podía poseer, por ejemplo, algún carácter extra. O por el contrario, en el momento que nosotros eliminábamos el grado y la F o el grado y la C, ya que previamente habíamos comprobado que existía, pues podíamos tener casos como estos, y una vez eliminados no tengamos nada más, algo que no nos va a permitir realizar el cálculo final, con lo cual se va a lanzar una excepción y nosotros vamos a retornar nulo, ya que no hemos sido capaces de realizar la conversión. En caso de poder realizar la operación, lo último que haremos será aplicar el formateador, para que así el cálculo tenga un máximo de 2 decimales. Vamos al reto 43, que he llamado truco o trato, ya que propuse este ejercicio durante la semana de Halloween. Aquí lo que quería que practicaseis es la capacidad de interpretar un enunciado mucho más largo. Nos encontrábamos ante una situación de que un grupo de niños y niñas llegaba a una casa y pedía truco o trato. Si querían truco, nuestra función tenía que devolver diferentes sustos, y si querían trato, diferentes dulces. Todo ello en base de las características de este grupo de niños. Para ello definí un par de estructuras, un enumerado para modelar truco o trato, ya que es algo que nuestra función tenía que recibir, y así nos aseguramos que solo tenga estos 2 valores. Por otro lado, definí una clase persona, un objeto que puede tener un nombre, una edad y una estatura, para así hacer referencia a cada uno de los niños del grupo, ya que estos precisamente son los parámetros que se va a tener en cuenta para devolver sustos o dulces. Aquí teníamos mis casos de prueba, un caso de prueba en el que se pide truco y en otro en el que se pide trato, formado en cada caso por 4 personas. Por supuesto, el número de personas podía ser infinito, cada persona con unas características. Ya en la función de Halloween tenemos lo siguiente: definimos un listado con los diferentes sustos y otro con los diferentes dulces, ya que los tendríamos que devolver de forma aleatoria. Recorremos con un bucle cada una de las personas del grupo y hacemos un cálculo diferente según sea truco o trato, calculando así el número total de sustos o de dulces y siguiendo toda la información que yo proponía en el ejercicio. Decía cosas así como que íbamos a devolver un susto por cada 2 letras del nombre de la persona, 2 sustos por cada edad de esa persona que sea un número par, o 3 sustos por cada 100 centímetros de la estatura total de todas las personas. Con la parte de dulces, otro tanto. Por eso en el ejercicio teníamos que ir razonando cada uno de los criterios y almacenando en una variable el número total de sustos o de dulces, para finalmente retornarlos con un conjunto de dulces o de sustos totalmente aleatorios. Un ejercicio para practicar nuestra
comprensión lógica paso a paso. El reto 44 lo he titulado Boomeranes. Básicamente, un boomerang es una secuencia de 3 números en el que el primero y el tercero son iguales, y el segundo siempre es diferente. Algo así como el efecto boomerang. Como lanzamos algo desde un punto inicial, se va a un punto diferente y retorna al punto inicial. En nuestro ejercicio le pasaríamos un listado de números y tendríamos que retornar cuántos boomeranes había y cuáles son esos boomeranes que detectamos. Para ello, lo primero que tendríamos que comprobar es que si esta secuencia de números, este array tiene menos de 3 valores, no puede haber ningún boomerang. Por lo tanto, retorno que hay 0. Para ser mucho más eficientes, voy a recorrer el array comenzando por el segundo número. Y lo que voy a hacer siempre es comprobar cuál es el número que tengo antes y el número que tengo después. Si el número que tengo antes y después son el mismo y el número en el que me encuentro es diferente, tendré un boomerang. Y así ya lo habré detectado. Por eso, a medida que recorro cada uno de estos arrays de prueba, me voy quedando con el número anterior en el que me encuentro y el siguiente. Y si se cumple el criterio del boomerang, lo imprimo por consola y aumento el contador de boomeranes en 1 para retornarlo finalmente aquí. Un ejercicio bastante simple, pero en el que teníamos que dar con este algoritmo que lo resolviera rápidamente y sobre todo de forma eficiente. Ya ves que aquí únicamente con un bucle for en el que no recorremos ni todos los números y en el que vamos haciendo los cálculos a medida que vamos inspeccionando cada uno de los números. Llegamos al reto 45 llamado contenedor de agua y aquí quiero hacer una pequeña pausa, ya que te dije que este tutorial tenía una anécdota. Durante la corrección en directo de este ejercicio me pasó algo que nunca me había pasado antes en esta actividad. Os dije que quería resolver el ejercicio siguiendo unas reglas y durante el directo no fui capaz. Un caso de prueba siguiendo el algoritmo que yo había planteado no era capaz de resolver la necesidad que yo tenía. Directamente tuve que borrar todo y volver a comenzar. Lo que os quiero decir con esto es que llegar a estas situaciones no es algo raro. De hecho, es muy habitual y no importa que lleves meses programando o años como es en mi caso. Descansé media hora, volví a enfrentarme al ejercicio y en unos minutos lo tenía resuelto. Algo que durante todo el directo no había conseguido. Y esto es algo que quiero que también hagas si llegas a estas situaciones. A veces es tan fácil como descansar y ponernos a hacer otras cosas. Y por supuesto no tiene nada de malo, no nos tiene que dar vergüenza y no nos tenemos que sentir mal. Nos va a pasar miles de veces a lo largo de nuestra carrera. Ahora sí, vayamos con el ejercicio maldito, al que he llamado contenedor de agua. Básicamente, con un array representado por diferentes números, quería representar un contenedor de agua. Cada número representaba los bloques que teníamos apilados, uno encima de otro. Por ejemplo, en este array tenemos un 4, apilo 4 bloques. En el siguiente tenemos un 0, dejo un espacio en blanco. En el siguiente un 3, en el siguiente un 6, que aquí vemos que se ha representado un poquito mal, pero sería algo así. En el siguiente un 1 y en el último un 3. Teniendo este contenedor, si el agua llega por arriba, se iba a acumular de esta forma, en cada uno de los huecos que nos queda en este contenedor, y siempre asumiendo que tenemos un suelo que no permite filtrar este agua. Por supuesto, tener un muro más alto que otro significa que se va a quedar en el muro más bajo. No podemos tener agua por esta zona, ya que se caería por este lado. Lo que nos pedía el ejercicio es calcular cuántas unidades de agua podríamos almacenar. Aquí tengo los diferentes casos de prueba. Y aquí mi solución. Esa solución que en un inicio no era capaz de encontrar. No porque no se me ocurrieran diferentes formas de llegar a ella, pero sí porque quería dejaros una solución muy simple. Y la solución a la que yo estaba llegando me parecía demasiado compleja. Nuestra función recibe este array y lo único que retorna es un entero, el número de unidades de agua. Para ello creé 3 variables. Una para almacenar las unidades de agua y otras 2 para almacenar cuál es el muro inicial y cuál es el siguiente. El siguiente que nos va a actuar de contenedor. Por ejemplo, en este caso de prueba vemos esto. El muro inicial sería este de 4 y el siguiente muro que nos va a actuar de contenedor sería el de 6. El de 3 no lo tendríamos en cuenta, ya que el contenedor estará comprendido entre este de 4 y este de 6. El de 3 queda por debajo del límite. Si seguimos avanzando, el contenedor inicial será el de 6 y el final este de 3. Este de 1 tampoco lo tenemos en cuenta, ya que está por debajo del de 3, que es el muro más alto que vamos a contemplar. Vamos a ver cómo llegamos a estos cálculos. Si tenemos un número negativo, no lo tendremos en cuenta. Querrá decir que el número de bloques que hemos representado en ese array es incorrecto. Solo tenemos en cuenta 0 o más bloques. Lo siguiente será calcular cuál es el muro inicial y el final. Para ello tenemos en cuenta que no hayamos llegado al final del array y que nos encontremos en la primera posición del array o que hayamos llegado a uno de los muros finales, ya que si llegamos a un muro final nos indicará que podemos calcular un nuevo muro inicial. Ese muro final pasará a ser el muro inicial y tendremos que calcular un nuevo muro final, que es básicamente lo que hacemos aquí dentro. Recorreremos entre la posición en la que nos encontramos y buscaremos cuál es el siguiente muro final. En el momento que damos con él, simplemente nos detenemos e iremos acumulando las unidades de agua entre ese muro inicial y el muro final, ya que en muro inicial y muro final no acumulamos agua, solo en el contenedor, en los bloques intermedios. Simplemente con este cálculo, a medida que vamos recorriendo cada uno de los bloques, seremos capaces de acumular agua o calcular muros inicial y final, realizando un único recorrido completo de todos los bloques del array, que es justo la solución
solución a la que yo quería llegar, sin tener que realizar diferentes bucles for completos. Este es un algoritmo en el que no importa cuántos diferentes contenedores tengamos dentro del contenedor grande, ya que se encarga de calcularlo pieza a pieza. Ya por último, lleguemos al reto 46, un reto titulado ¿Dónde está el robot? Básicamente vamos a poseer un eje de coordenadas X e Y, tanto con su parte positiva y negativa, en el que un robot va a partir de la posición 0, 0, y tendremos que calcular cuál es la coordenada en la que se va a detener, ya que vamos a poseer una secuencia de desplazamiento, una secuencia que está formada por diferentes números, tanto positivos como negativos. Esta secuencia 10, 5, menos 2 significará que va a dar 10 pasos y se va a detener, va a dar otros 5 y se va a detener, y el menos 2 indicará que va a dar 2 pasos hacia atrás y se va a detener. Cada vez que finaliza una de estas secuencias, este robot gira la dirección hacia donde está mirando, hacia donde está orientado, y este giro será de 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj, haciendo que así este robot se pueda desplazar por todo el eje X e Y, siendo inicialmente la dirección hacia donde mira el eje Y. Si el primer número es positivo, comenzará a caminar hacia la parte del eje Y positiva, y si es negativo, comenzará a caminar hacia atrás en la parte Y negativa. Una vez finaliza, realizará un giro. Y finalmente tendremos que calcular dónde acaba este robot. Para ello yo he intentado delimitar con un enumerado las diferentes direcciones. Básicamente desplazarse por la parte positiva del eje Y, la negativa del eje X, la negativa del eje Y y la positiva del eje X. Una función que sea capaz de calcular hacia dónde gira. Si está en la parte positiva de las Y y giramos, pasará a la parte negativa de las X. Nos indicará hacia dónde nos vamos desplazando. Esto es la parte más difícil del ejercicio, ya que lo único que tenemos que hacer es ir recorriendo cada uno de los bloques de pasos y según en qué eje se sitúe tendremos que ir calculando la X o la Y. Y al finalizar el bloque de paso realizaremos el giro y nos quedaremos con la nueva dirección hacia la que apunta el robot. Finalizado la inspección de pasos tendremos la coordenada final X e Y. Y yo hasta por aquí he dejado la dirección hacia donde mira. Un ejercicio muy simple en el que la dificultad mayor es sobre todo calcular el giro y entender muy bien hacia dónde nos desplazamos, sea el número positivo y negativo, así como cómo tenemos que ir acumulando las coordenadas X e Y. Todo esto en función de los pasos positivos o negativos. Y de esta manera llegamos al final de este nuevo bloque de ejercicios. Todos los anteriores los tienes resueltos en vídeo y los encontrarás también en retosdeprogramación.com. Si aún quieres apoyar más mi contenido, existen los mecanismos de suscripción y de miembros del canal. Muchísimas gracias a toda esta gente que estás viendo por aquí que me apoya semana a semana. Nos vemos como cada semana en un nuevo vídeo y en las transmisiones en directo que realizo de lunes a viernes, llevando a cabo esta actividad y muchas otras. A continuación también te dejo con otros vídeos que pueden ayudarte a seguir mejorando tu lógica. Déjame en comentarios qué te han parecido los ejercicios de hoy. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!